Libertad a mujer que pagó 10 años de cárcel señalada de ordenar dar muerte a su marido. Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó libertad de mujer que fue señalada por en grado de determinador y dar muerte a su esposo. Para el tribunal hubo prejuicios por discriminación en el proceso al concluir la Corte que la infidelidad no es un delito. Además, la Corte cuestionó la credibilidad de los testimonios contra Nancy, argumentando posibles errores judiciales y falta de enfoque de género. El 30 de septiembre de 2011, en horas de la noche, un hombre dio a muerte con una escopeta a Alvesio Tapasco Velasco en una finca ubicada en el municipio de Quinchía, Risaralda. Los hechos ocurrieron en presencia de su esposa, Nancy Aricapa, quien después del hecho denunció de inmediato a la policía del ataque. Nancy Aricapa fue condenada a más de 39 años de prisión por la muerte de su esposo, Alvesio Tapasco Velasco. Ocurrido ese 30 de septiembre, el hecho y la investigación estuvo marcado por confesiones entrecruzadas, relaciones extramatrimoniales y acusaciones de amenazas. Durante la investigación fueron capturados en el casco urbano del municipio Jorge Eliezer Zamora y Fabián Alberto Usma como presuntos responsables del ataque y autores materiales de los hechos. La justicia decidió condenarlos a 18 años de cárcel por muerte simple y porte de armas de fuego. La trama se complicó aún más porque meses más tarde, Nancy Aricapa emprendió una nueva relación con Johnson Cano, con quien le era infiel a su fallecido marido en Cali. Pero la convivencia duró poco tiempo y Nancy regresó a Risaralda y le puso una denuncia a su expareja por amenazas, quien en una aparente escena de celos le confesó que él fue quien ordenó dar muerte a su marido, Alvesio Tapasco, y podría hacer lo mismo con ella. Después de esa denuncia, Johnson, en un interrogatorio, reafirmó que ordenó la muerte de Alvesio Tapasco Velasco, pero que Nancy Aricapa también había participado en el macabro plan, arrastrándola al torbellino de acusaciones que finalmente la llevaron a enfrentar la justicia. Todo estaría relacionado por una relación extramarital que tenían los dos implicados, Nancy y Johnson. Johnson Cano terminó condenado a 18 años de cárcel. 2 años después del hecho, la fiscalía imputó a Nancy Aricapa por la muerte de su propio esposo y fue enviada a la cárcel mientras avanzaba su proceso. En un principio la justicia la absolvió del proceso y ordenó su libertad, pero meses después un tribunal de Pereira la condenó a 39 años de prisión. Para ese momento, la única prueba que tenía la justicia contra Nancy era la declaración de su amante Cano, el mismo que fue condenado por dar muerte a Tapasco. Una confesión que sembró dudas y generó debates sobre la credibilidad y veracidad de los testimonios presentados. El proceso estuvo lleno de cuestionamientos sobre la veracidad de cada testimonio. El luto que supuestamente no le guardó Nancy a su exesposo, las relaciones extramatrimoniales que sostenían antes de los hechos y hasta de un plan para eximir al responsable de haber ordenado la muerte de su entonces marido. La defensa de Nancy Aricapa ha argumentado incansablemente que las acusaciones se basan únicamente en esas declaraciones viciadas de su examante Johnson Cano, quien, movido por los celos, el resentimiento de una relación terminada y el rechazo posterior, amenazó y acosó a Nancy hasta su regreso a Risaralda. La defensa de la mujer interpuso un recurso de impugnación al argumentar que el contenido de los varios testimonios aportados en juicio e indicó que en relación con la declaración de Johnson Cano, aquel no fue claro en afirmar que Nancy Aricapa Vinasco le hubiera pedido o sugerido que ordenara la muerte de su marido. Que la sentencia del tribunal no solo se basó en el testimonio de un hombre despechado, sino que ignoró el contexto de amenazas y violencia que rodeaba a Nancy Aricapa. La sentencia adolece de un error de hecho derivado de un falso juicio de existencia, afirmó la defensa, buscando aplicar el principio de indubio pro reo en favor de Nancy, subrayando la necesidad de reconsiderar las pruebas y testimonios en un caso que ha puesto a prueba los límites del sistema judicial de Colombia. Con base en este panorama, la Corte consideró que la responsabilidad de la acusada solo se basó en el testimonio de Cano
y el tribunal no tuvo en cuenta que estaba dolido por el hecho de que Nancy terminó la relación sentimental al punto de que había regresado a Risaralda para asediarla y amenazarla. Así no se encuentre demostrado con certeza, es perfectamente posible y hasta probable que la denuncia de Johnson Cano no estuviera motivada por un ideal de justicia, sino por la expresa intención de dañar a la persona que lo había dejado y que no quería volver con él. El fallo desencadenó numerosas discusiones en torno a la justicia y el tratamiento de género en el ámbito judicial. La Corte Suprema anuló la sentencia previa del Tribunal de Pereira, declarando la libertad de Nancy Aricapa. Aricapa había sido condenada bajo argumentos fuertemente criticados por la máxima instancia judicial, que ha cuestionado tanto la base factual como el enfoque de género en el proceso. Esta decisión de la Corte Suprema surge tras identificar una serie de anomalías y prejuicios en el razonamiento del Tribunal de Pereira, señalando un manifiesto descuido por aplicar un enfoque de género adecuado. Uno de los puntos más controvertidos del fallo anulado incluía críticas hacia Nancy Aricapa por no haber guardado luto apropiadamente tras la muerte de su esposo, una observación que la Corte Suprema ha calificado de inadecuada y no indicativa de su culpabilidad. Tal proceder resulta ser razonable al margen del hecho de que ello no es indicio de su responsabilidad como determinadora. Reflejó el fallo de la máxima instancia judicial. Además, el fallo de la Corte Suprema arroja luz sobre la falta de un enfoque de género objetivo por parte del Tribunal de Pereira, criticando el uso de expresiones coloquiales y no profesionales como ponerle los cuernos, lo que para la Corte evidencia una falta de imparcialidad y objetividad. El fallo tiene una evidente falta de enfoque de género, subrayó la Corte, resaltando así la necesidad de una judicialización que se apegue a criterios de objetividad e imparcialidad, especialmente en casos que involucren a mujeres. El alto tribunal consideró que las apreciaciones del Tribunal de Pereira tienen serios problemas de juicio, que llevan a argumentos inadecuados y no tienen en cuenta los hechos por los cuales Nancy Aricapa fue llamada a juicio. En últimas, lo que encuentra la sala es que el Tribunal Superior de Pereira, por razones insuficientes, decidió creerle a la narración del confeso determinador que ordenó la muerte del esposo de la acusada a pesar de que él tenía francas y abiertas razones para dañarla, indicó el fallo. Pero además, la Corte criticó fuertemente la sentencia del Tribunal de Pereira, tales como el guardar luto tras la muerte del difunto, el pedir por la vida de un marido Alvesio Tapasco Velasco en una situación límite, los reproches por la infidelidad, que por lo demás no es un delito, e incluso el simple lenguaje utilizado en la providencia. El alto tribunal indicó que el fallo tiene una evidente falta de enfoque de género, como utilizar términos ponerle los cuernos, que no hacen parte de una sentencia judicial que se debe construir con objetividad e imparcialidad. Con todos esos argumentos, la Corte decidió revocar la sentencia contra Nancy Aricapa y dejarla en libertad. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.